Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar de este seminario. Yo les voy a comentar un caso de estudio que realizamos en el área metropolitana de Barranquilla, en Colombia. Esto fue producto de mi tesis de doctorado que realicé en la Universidad Autónoma de Madrid y con el apoyo de la Universidad del Norte. Y la idea de la charla es contarles cómo aplicamos el enfoque socioecológico para comprender las ciudades y para gestionarlas buscando una mayor sostenibilidad. Eh, Menos mal Germán me antecedió, entonces pues ya todo esto lo conocemos. Transitamos por el antropoceno, un nuevo periodo geológico en el que las actividades humanas pues son la fuerza que está moldeando nuestra biosfera, y esto pone en el centro pues las ciudades, porque las ciudades no solo necesitan de unos ecosistemas para generar los servicios que se consumen dentro, sino también necesitan de esos ecosistemas para absorber todos los desechos que producimos en las ciudades. Además, en las ciudades se generan todas las políticas que son las que definen qué es lo que sucede en el resto del territorio. Entonces, la ciudad es pues el centro de interés y de una gran relevancia. Entonces, pues requerimos miradas nuevas para entender cómo una ciudad se conecta con su territorio, donde existen estos ecosistemas de los cuales depende y a los cuales afecta. Y uno de estos nuevos marcos integradores e interesantes pues son los sistemas socioecológicos, que nos permiten, digamos, visualizar la ciudad y su territorio como un espacio donde ocurren, ¿no?, donde hay unos ecosistemas y una biodiversidad que son, digamos, el suministro de esos servicios, donde hay un sistema humano, un sistema social que demanda esos servicios, y también los deservicios, que también los estudiamos, que son los efectos negativos de la naturaleza hacia el bienestar humano, y cómo este sistema social, a través de sus respuestas institucionales, pues va a influenciar en cómo esta biodiversidad es capaz de mantener esa fuente o ese flujo de servicios. También lo mencionó Germán, tenemos escalas, estos son sistemas que se anidan escalarmente y que tienen un proceso histórico, porque no podemos entender hoy cómo estamos si no entendemos el pasado y nos proyectamos hacia un futuro. Entonces, este estudio lo realicé en el área metropolitana de Barranquilla, que es una ciudad, la cuarta ciudad más grande de Colombia, es una ciudad costera, donde confluye, donde desemboca el río Magdalena, que es uno de los ríos más grandes de Colombia, y se conforma entonces como una gran metrópoli. Esto gris son las áreas urbanas ya conurbadas en 2 o 3 municipios, y es un ambiente donde el 99% de la población es urbana, donde hay problemas de pobreza y de pobreza extrema. Para mencionar algunas de las coberturas de la tierra, entonces en esta zona tenemos las zonas urbanas, algunos muy pequeños parques urbanos, tenemos zonas de manglares en estas zonas de lagunas y bosque seco tropical, este verde más oscuro, que es uno de los ecosistemas más amenazados y críticos en Colombia. Bueno, entonces este fue ese esquema general que les mostré, ya aplicado al área metropolitana de Barranquilla, donde en un gradiente, desde lo más, digamos, natural, pero también ya muy intervenido, hasta lo más, digamos, urbano, como serían esas áreas verdes urbanas y también los patios de las casas en esta zona, pues generan esa serie de servicios muy importantes, los servicios de regulación, y también en mucha menor medida, y se los mostraré ahorita, de servicios que son demandados por esta sociedad que, a pesar de ser tan urbana, reconoce varios de estos servicios como un aporte importante a su bienestar, y cómo a través de ese sistema de gobernanza pues se toman esas decisiones para gestionar estos ecosistemas. Y acá estudiamos en profundidad los planes de ordenamiento territorial, que son un instrumento de planificación que usamos en Colombia a nivel municipal para decidir los usos del suelo. Y allí en esos planes se establecen qué áreas van a ser utilizadas para desarrollo urbano y qué áreas se van a proteger para no ser urbanizadas por distintas, digamos, razones. Bueno, estudié muy rápido, también hicimos un estudio sobre digamos, una historia socioecológica de esta zona que fue publicado en esta revista. Muy rápidamente, yo creo que es una historia compartida con varios países de la región. Empezamos en una época prehispánica, donde hay un acoplamiento de la sociedad con sus ecosistemas,
Esto entra en colapso, no lo explicaré en detalle, con la colonia que duró casi 3 siglos en Colombia, o sea, llevamos mucho más tiempo en nuestra historia como colonia que como república, entonces pues ahí vamos, ¿cierto?, aprendiendo. Esto entra en colapso con la independencia, se empieza en Barranquilla toda la formación de la república, la industrialización. Por Barranquilla entró toda la modernidad a través de su puerto, que recibió una gran cantidad de inmigrantes. Y en la ciudad entra en un periodo, digamos, de crisis, de decaimiento por diversas razones, donde se da, digamos, la ampliación de la ciudad en barrios informales, aumenta la pobreza, y tenemos luego, digamos, una nueva etapa en el 91, donde el país adopta el modelo, digamos, de la globalización, donde hay una nueva constitución, y eso, digamos, enfoca la ciudad ya como hacia el mercado exterior, y le mete todo a abrirnos hacia afuera. Sin embargo, pues se ha creado una ciudad, que lo he visto en Santiago de Chile, digamos, muy segregada espacialmente, con zonas muy ricas, zonas muy pobres, y creo que esto es una realidad de muchos de nuestros países. Y bueno, ahorita les menciono esto solamente para mostrarles rápidamente cómo está ese sistema hoy. Entonces, a lo largo de la historia vemos cómo este ecosistema del bosque seco, encontramos pequeñísimos parches, digamos, muy disminuido, el río Magdalena muy contaminado. Un ejemplo es, digamos, la caída abrupta de las pesquerías históricamente en este río. Cómo, digamos, la población también aumentó, principalmente en esa época que les contaba de decaimiento urbano, cómo se dispara una población, producto también de todos los conflictos sociales del país, que estas zonas urbanas reciben la población, digamos, desplazada de las zonas rurales, cómo la ganadería también ha aumentado exponencialmente, y indicadores económicos pues van en aumento. Entonces, todo esto nos lleva a hipotetizar qué ha pasado con el capital de este sistema socioecológico. Entonces vemos cómo el capital natural a lo largo de la historia pues ha disminuido ostensiblemente, cómo el capital físico o financiero ha aumentado, mientras que el capital humano y social ha tenido periodos de crisis, de recuperación, y ahí va. Entonces esto nos lleva a pensar también, como menciona Germán, que estamos en un momento del ciclo, digamos, muy cerca a un colapso, y va a ser un colapso que va entonces a, digamos, echar mano de estos capitales, porque el natural ya está, digamos, muy disminuido, y somos, digamos, una ciudad muy poco resiliente porque nuestro capital natural está en el piso. Bueno, otro ejemplo en que aplicamos el enfoque socioecológico fue para evaluar realmente las personas cómo reconocen estos aportes de la naturaleza a su bienestar. Hicimos 400 encuestas en el área metropolitana de Barranquilla, y con respuestas abiertas por cada ecosistema, casi 3000, las clasificamos en los servicios de los ecosistemas. Interesante que el 96% fueron contribuciones positivas, o sea, la gente percibe mucho más las cosas positivas que las negativas. Y acá están los ecosistemas en ese gradiente de lo más natural a lo más artificial, y aquí vemos cómo también se perciben más los servicios de abastecimiento y en mucha menor medida los servicios de regulación. Bueno, aquí para mencionar el río Magdalena, muy importante por el agua, Barranquilla bebe del río. Los cultivos también muy importantes, playas, áreas urbanas y estos espacios muy importantes para todas las actividades recreativas. Y solo mencionar que los ecosistemas más naturales, como el bosque seco y los manglares, son muy poco valorados por las personas. Estos ecosistemas, a pesar de su importancia para proveer los servicios de regulación, que son de los más importantes, son los que las personas menos perciben. Y en cuanto a las cosas negativas, solo el 4% mencionaron cosas negativas, y el mayor claramente fue la contaminación. Esto no es un deservicio como tal en la literatura, pero cuando uno le pregunta a la gente, todo el mundo reconoce como la contaminación asociada a un efecto negativo al bienestar. Y hay cosas interesantes del bosque, como la gente lo ve como es monte y no sirve para nada. Esto no se los contaré porque ya estoy muy… Esto, no todo el mundo percibe lo mismo. Entonces, cuando hacemos tipología de actores, vemos que la gente rural es la que está en una peor condición, por lo menos en esta zona. Son los que perciben más las cosas negativas, son los más viejos, los menos educados y los que menos dinero ganan. Y el grupo urbano es la gente más educada, con mayores ingresos y que tiene algunos comportamientos proambientales. Interesante, un tercer grupo, es significativo ser mujer,
y es el grupo que presenta mayores niveles de bienestar humano, de satisfacción con la vida y de reconocimiento de servicios de provisión. Bueno, finalmente, este trabajo acaba de ser publicado también, evaluamos cómo esos cambios de cobertura han afectado los servicios de los ecosistemas y cómo se van a afectar con el crecimiento urbano futuro. Entonces hicimos mapas de servicios, de oferta y demanda. Entonces acá hay mapas, en estos mapas se presenta, estos rojos son zonas de déficit de servicios, donde estoy demandando más de lo que los ecosistemas dan, y en los verdes es donde hay un superávit de servicios. Entonces vemos en general cómo los servicios de regulación son los más importantes en esas áreas naturales, son las zonas que están proveyendo servicios de regulación. Entonces vemos cómo una zona urbana que tiene grandes déficits de servicios necesita de su territorio para este tipo de servicios que no se proveen en sus inmediaciones, pero sí en el territorio que está al lado. Y el tema de los de servicios, las cosas negativas, por lo menos los que nosotros estudiamos, son mucho más fuertes en los entornos urbanos. Bueno, en cuanto a las coberturas, los cambios, solo para mencionar cómo ha crecido la ciudad, ¿cierto? En este periodo de 30 años y cómo está proyectada para crecer, y cómo también han disminuido los bosques secos. Tenemos cartografiados zonas donde se ha perdido bosque por crecimiento urbano y por minería. Y esto pues ha influido grandemente en la provisión al menos de algunos servicios. Entonces vemos cómo los servicios de abastecimiento y de regulación que están ubicados, estos son los de abastecimiento, acá están los de regulación, los culturales y los de servicios. Entonces los de abastecimiento y los de regulación han disminuido significativamente con estos cambios de cobertura, no hay diferencias en los servicios culturales y los de servicios han aumentado, ¿no? Entonces eso nos muestra un poco el panorama que estamos viviendo. Bueno, cuando mapeamos en estas zonas donde va a crecer la ciudad, cómo están los sitios de superávit de servicios, encontramos que el 86% del crecimiento urbano planeado, no ha ocurrido sino planeado, va a ocurrir en zonas que tienen un excedente importante en servicios de los ecosistemas, importantes para la regulación, y el 21% va a ocurrir en sitios muy importantes para esto. Bueno, estos son los sitios de conservación, sí estamos conservando sitios importantes para la biodiversidad, al menos en el papel, y esto, digamos, es útil para la planificación territorial porque nos permite ver desde antes de que ocurran esos impactos dónde van a ocurrir y podemos, digamos, predecir qué consecuencias van a tener para el bienestar de las personas. Entonces esto nos llama a pensar en que debemos, digamos, tener una visión y una planificación socioecológica del territorio donde esas zonas importantes para el flujo de servicios, pues debemos gestionarla para, digamos, tener esto. Bueno, esta es la definición que hemos trabajado de planificación socioecológica, es la que conceptúa el territorio como un sistema socioecológico que gestione esos flujos de suministro y demanda de servicios para el bienestar humano. Muchos desafíos, ¿sí? Para, digamos, llegar a esto, vemos cómo es necesario conservar y restaurar ecosistemas importantes y cómo es necesario la promoción de áreas verdes urbanas, que en Barranquilla tenemos un serio déficit de estas zonas, porque son las zonas donde tenemos la posibilidad de contactarnos con la naturaleza en estos entornos. También en el tema del bienestar humano, cómo logramos, digamos, transitar de un bienestar puramente económico a un bienestar socioecológico, donde reconozcamos que la esfera social o económica son un subsistema de la esfera, digamos, ecológica, y que la base de la planificación sea el bienestar, no solamente, digamos, los rendimientos económicos. Y finalmente en el tema de gestión, cómo logramos darle vuelta, ¿cierto?, a la pirámide institucional y logramos fortalecer las instituciones no formales que nos hablan de las creencias, los valores con los cuales una sociedad toma las decisiones en torno a su territorio. Ya me queda un minuto. Entonces, este esquema, digamos, del sistema socioecológico, nuevamente con el que empecé, donde vemos una biodiversidad y un sistema humano, digamos, me evocó el tema de hoy, que son cómo logramos tener una ciudad sostenible, cómo podemos avanzar en ese sueño, y definitivamente pues considero que pues de este lado de la biodiversidad y los ecosistemas, trabajar fuertemente en el tema de la ciudad, en el tema del cambio climático, de la vida en los ecosistemas terrestres y también en los marinos, pues es fundamental para que logremos avanzar en un mayor bienestar humano,
en el que pues tengamos una menor pobreza, hambre, salud, y esto está totalmente ligado a lo que logremos tener, digamos, de conservación de los ecosistemas y visibilizar esos vínculos. Listo, muchas gracias.